Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo va la vida? ¿Cómo va el amor? ¿Cómo va todo? Bienvenidos aquí a un nuevo capítulo en este canal de Mamá, Papá y Y dos dos más. más. En este video, ¿de qué vamos a hablar? En este video vamos a hablar del embarazo, de la experiencia que tuvo aquí mi querida esposa Eri en sus dos embarazos. Em, ¿Dos ya? dos y con 20 añitos, ala. ¡Qué bobo! En mis 20. Le voy a hacer una serie de preguntas tipo entrevista y ella me va respondiendo con base a su experiencia. El objetivo de este video es apoyar con base en nuestra experiencia sobre los embarazos a las personas que en este momento están en esa situación y sabemos que son momentos que pueden ser complicados dependiendo pues del contexto de cada persona. Entonces la idea es que pues conozcan aquí nuestra experiencia, qué hacer, qué no hacer, para que lo apliquen a ustedes. Esperamos les sirva. La idea es hacerlo aquí con Eri, con su experiencia y después ella me hace preguntas a mí con mi experiencia durante nuestro embarazo. Debo decir que este video me emociona mucho porque he visto que varias conocidas, amigas incluso, están esperando bebé. Eso la verdad a mí me emociona demasiado. Uno, porque Annie y Jero van a tener amiguitos. Y dos, porque siento también que es necesario que entre mamás nos apoyemos. Y creo que voy a hablar de esto en alguna de las preguntas que seguro me vas a hacer, pero es importante tener mamás alrededor que te puedan entender y puedan apoyarte en lo que estás pasando. Entonces, principalmente hacemos este video por eso y también porque experimenté dos embarazos supremamente diferentes. Y está bien hablar de ello y está bien hablar de la importancia del contexto que estamos viviendo como mamás, de la edad en la que somos mamás. Y bueno, empecemos. Bueno, primera pregunta. ¿Qué pasó por tu cabeza la primera vez que te enteraste que estabas embarazada, tanto de pues Ani como Jero? Ay, no voy a llorar en este video. Cuando me enteré que estaba embarazada de Annie, sentí mucho miedo. Miedo de no ser una mamá ideal, ni siquiera de serlo, sino no sabía cómo serlo. O sea, en ese momento en mi vida, 21 años tenía, me rimó y todo, eh, mis planes eran otros. O sea, tú sabes, Nico estuvo conmigo muy de cerca en ese primer embarazo también. Estaba en la universidad, tenía otros proyectos, quería hacer otras cosas. Y cuando me enteré que estaba embarazada fue como una pausa, como un muro para mí. O sea, sentí que ya me había tirado la vida. Incluso fue muy fuerte porque también muchas personas me lo dijeron de esa manera, o sea, sin filtro, como no puede ser, ya que ahora qué vas a hacer, mi familia, o sea, fueron como muchos momentos difíciles en relación a ese primer momento. Y siento que cuando estás embarazada y pasa de una manera sorpresiva, lo que necesitas es eso, sentir que alguien te apoya. Entonces, primera sensación, miedo, angustia, temor, dolor, sufrimiento. Fue un embarazo muy retador a nivel emocional. Entonces, sí, esos primeros momentos fueron muy difíciles. Con Jero también me dio miedo, pero con felicidad. O sea, como que ya sabía lo que pasaba, lo que venía, ya estaba casada contigo, estábamos construyendo un hogar y ahí el contexto es absolutamente diferente. Entonces me conecté mucho con la sensación de, sí, de miedo, pero como de amor, como de felicidad, como de me lo voy a disfrutar tanto que voy a sanar tal vez eso que no pude hacer o que no pude tener o lo que sea en mi primer embarazo. Creo que ese fue mi primer como objetivo, disfrutarme el embarazo. En los primeros 3 meses, primer trimestre de cada embarazo, ¿cuál fue la parte más difícil, tanto física como emocional? Bueno, en mi primer embarazo, ay, es terrible, pero en realidad mi foco nunca fue en el cómo yo me sentía, sino en qué iban a pensar las personas de mí. Terrible. Entonces,
Esos primeros 3 meses fueron muy difíciles porque fue dar la noticia en la universidad, dar la noticia a mi familia, o sea, darle la noticia a todo el mundo, incluso en las mismas redes sociales, era como, ¿será que publico un post al respecto de lo que me está pasando? ¿O será que lo oculto? O sea, claro, como era un embarazo inesperado, aquí es chistoso porque pues sí, yo ya era mayor de edad, ya estaba en la universidad, o sea, yo sé que el panorama o el contexto de vida de muchas mujeres que quedan embarazadas tal vez incluso en el colegio es muy diferente, pero en mi caso también me dio muchísimo temor y, y pensaba todo el tiempo en que iban a pensar de mí, cosa que era absurda porque nadie me iba a ayudar a criar a mi hija y en realidad creo que la parte en la que más, pues la más difícil fue decirle a mi mamá. Lo recuerdo tanto, en serio que sentí que le rompí el corazón, aunque spoiler, eh, mi mamá adora a Annie, estas dos no se separan por nada en el mundo, o sea, son las mejores amigas. Cierro spoiler. Pero en ese primer momento fue como la situación más difícil. A nivel físico también, bueno, sigo con lo emocional, es que en serio fue muy retador esa primera etapa, pero no tenía EPS, o sea, muy complejo. Claro, yo trabajaba en temporadas, pero no tenía como EPS todo el tiempo. Entonces tenía Sisbén en ese momento y, y no me priorizaron, no me dieron una cita rápida. O sea, en realidad creo que yo ya tenía casi 4 meses cuando tuve la primera ecografía de Annie. Entonces, como que esa situación también fue muy difícil para mí porque es el pensar, ok, ya que embarazada, ok, ya le dije a todo el mundo, pero el bebé, la bebé está bien, ¿qué hago? ¿Cómo se hace? Mi mamá también vivió sus embarazos como de una manera, claro, muy diferente, eran otros tiempos, entonces ya había olvidado muchas cosas, los controles, o sea, pasaron muchas cosas como desapercibidas porque tampoco lo conocíamos a profundidad. Entonces, bueno, eso como en la etapa de año. Y con Jero, los primeros 3 meses, es que mira todo el contexto, ¿no? Porque, claro, ya decirle a nuestra familia no era algo como que me llenara de temor, sino de emoción. O sea, ver sus reacciones de felicidad fue absolutamente diferente. Incluso ver que las personas lo esperaban, ¿sabes? Como que anhelaban que tuviéramos otro bebé, era como, qué emoción, y van a ser 4, y, o sea, como que claramente esa reacción ayudó a que esa primera etapa de mi segundo embarazo fuera diferente. Y pues ya sabía lo que me esperaba, entonces como que tal vez esos cambios emocionales, físicos, no fueron tan abruptos como en el primer caso. Entonces, bueno, oye, están muy buenas tus preguntas. ¿Qué cambio físico y qué cambio emocional, o sea, sentiste que te dio más duro? O sea, ¿dormías más, llorabas más? ¿Qué pasó? Amor, yo siempre he llorado mucho, entonces lloraba más, sí, todo el tiempo, o sea, veía series, cualquier película, cualquier cosa y me ponía a llorar en los dos embarazos, o sea, esto fue algo que se repitió en los dos. Siempre he sido como de contextura delgada, entonces, y recuerdo que fue algo emocionante que me pasó con Annie y es que empecé a tener un poquito más como de cadera, como de piernas y me gustaba verme así, aunque ahorita yo veo videos y fotos de mi yo en ese momento y wow, estaba bastante subida de peso, cosa Claro. que es absolutamente normal, pero sé que esto puede ser muy difícil para muchas mujeres porque incluso pudiste haber trabajado mucho en verte de alguna manera y luego como que todo desaparece. Pero sí, es normal, yo sé que nos repiten todo el tiempo esto, pero esto también me ayudó a valorar mucho más mi cuerpo. O sea, yo antes sí me daba mucho látigo con el hecho de ser muy delgada. Incluso a veces veo fotos mías de antes y en ese momento no me sentía delgada, o sea, sentía que tenía que bajar de peso. Nunca sufrí como con problemas alimenticios ni nada de esto, pero sí era un tema como muy psicológico, sí. Entonces, cuando
empecé a ver que mi barriga crecía, empecé a sentir a Annie, empecé a decir, wow, o sea, ¿qué está pasando y por qué normalizamos esta situación? Estoy dando vida. O sea, es algo tan increíble y sobrenatural y milagroso que yo decía, o sea, lo mínimo es que obviamente me suba de peso o que mi cabello se caiga, porque también sufrí eso con Annie, se caía mi cabello y me dolían las uñas. Um, pero estoy dando vida y esto que va a significar más adelante, tener a alguien en mis brazos. Entonces, eso me ayudó mucho y hoy en día como que valoro más mi cuerpo, o sea, digo como, wow, o sea, lo lograste tú sola y eso es maravilloso. Así que ese fue como un antes y un después de mi pensamiento como a nivel físico e incluso emocional. ¿Qué antojos tuviste con Ani? Ush, con Ani. Ah, bueno, sí, recuerdo uno mucho. Me soñé comiendo patacones con hogao y queso, pero hartísimos. Recuerdo que ese día me levanté y le dije a mamá, "Ay, mami, me soñé", o sea, literal me soñaba con las ollas de aceite haciendo los patacones a fritura profunda. Y mi mamá ese domingo hizo, o sea, eso fue todo lo que almorcé. Mi mamá me hizo tantos patacones con hogao y queso que fue maravilloso. Ese es como el recuerdo que más tengo de Ani. Y de Jero, los ácidos. El limón en todo, en atún, en todo. O sea, quería sentir la acidez en todo lo que comía. Ay, es demasiado rico tener antojos. Siento que esa es una parte divertida del embarazo, la verdad. Aprovechen. ¿Sentiste que en este caso en el embarazo, en el último de Jero, sentiste que yo te apoyé lo suficiente? Totalmente, amor. O sea, incluso en mi embarazo con Nani, fuiste un apoyo maravilloso para mi vida. No me mires así que me haces llorar. Además, me maquillé para este video. Has sido el mejor apoyo. Aquí debo mencionar algo importante y es que en realidad sí es necesario sentir el apoyo de tu pareja en, como en esta transición de vida, ¿sabes? Porque yo siento que en muchos contextos se prioriza el bebé. Claro, es muy importante que esté bien, que esté sano, que, bueno, todo lo que implica traer consigo un bebé a este mundo, pero siento que a veces se da por sentado lo que la mamá siente. Y yo siento que es importante hablar de eso con tu pareja. Y si por alguna razón no tienes un apoyo como de una pareja, vas a poder, o sea, siento que en ese momento una se cuestiona mucho si va a ser suficiente. Y si vas a ser suficiente. Pero es poder abrazarte en ese proceso y, pucha, sacar fuerzas de donde no hay para lograrlo. Pero si en este momento, por el contrario, tienes una pareja que te apoya, también está bien hablar del tema, porque a veces damos por sentado que como la pareja está, porque como están juntos, entonces ya es más que suficiente, pero a veces necesitas hablar de cómo te sientes. Quiero llorar, ¿por qué quieres llorar? No sé por qué quiero llorar, pero quiero llorar, quiero desahogarme, no me gusta que tires las medidas al piso porque me pongo a llorar. O sea, esas situaciones pueden pasar y no hay que minimizarlas tampoco, solamente por el hecho de que tu pareja esté contigo, tal vez en esos momentos tan importantes, sino que puedan construirlo juntos también. ¿Qué fue lo más incómodo o difícil físicamente ya en la última etapa del embarazo? Con Annie caminé mucho, estaba en la universidad, así que me trasladaba todo el tiempo en alimentador. O sea, es muy dura. Esto puede sonar muy eh, estigmatizado, puede ser así. Eh, pero por favor, o sea, puede que ustedes no estén embarazados en este momento, pero si ven que una mamá llega embarazada, así sea su primer hijo o su quinto hijo, ha sido decisión de ella, seamos conscientes y empáticos de darle la silla. O sea, esto en serio es muy difícil.
Y no significa, ay, pues para qué traen hijos al mundo si no pueden tener un carro, lo que sea, porque hay personas que lo dicen de esa manera, pero hombre, se trata como de empatía, de sororidad incluso, de amor al prójimo. Entonces, uno, eso me incomodaba, me aquejaba, porque claro, yo estaba cansada, o sea, ya en ese último trimestre, eh, bebé pesa mucho. O sea, estás cargando un bebé, tu panza está gigante, no te acomodas en ningún lugar. Ahora, imagínate surte a un Transmilenio, a un alimentador, durísimo. Entonces, estás cansada, pues necesitas sentarte en algún lado y que la gente deje de mirarte mal, porque la gente mira mal porque estás embarazada y le quitaste el puesto, o sea, discúlpenme la vida. Bueno, ese tema. En el caso de Jero, algo que sí me pasó mucho y no me pasó con Annie fue como que no me aguantaba las ganas de ir al baño y no era como que me hacía ahí, pero sí era incómodo porque tenías como el tiempo justo para ir al baño o si no, si pueden pasar accidentes y me generó incomodidad y frustración, ¿no? Porque pues es un tema de control, eh, pero pero bueno, sí, es algo normal. Si te pasa, no te sientas triste. Ah, mentira, llora, llora si quieres. Pero a todas nos pasan como ese tipo de cosas. ¿Cómo manejaste la angustia o la ansiedad de que ya se acercaba el momento cero para que nacieran los niños? Uf, bueno, aquí creo que es un consolidado eh, de cómo estuviste a nivel emocional en todo tu embarazo. Porque esa primera etapa de asimilación vuelve como a repetirse, ¿sabes? Porque estás asimilando que ya va a llegar un bebé y vas a tener que bañarlo y cambiarlo y no se va a despegar de ti en ningún momento y va a depender de ti. Entonces, como que si viene una presión muy fuerte en ese sentido. Con Annie, siento que ya esos últimos meses los disfruté un poquito más, como que me abracé a mí misma, eh, me di muchas fuerzas. Mi mamá fue un apoyo gigante para mí en ese momento, y me dediqué a disfrutarlo tanto que incluso el día en que llegué al hospital no era tan consciente de lo que iba a pasar. O sea, pues creo que es normal porque es tu primer hijo y en mi caso, eh, todas las mujeres de mi familia no me hablaban del tema, o sea, no me hablaban de lo que iba a pasar en el parto, ¿m? O de lo que les sucedió a ellas desde su experiencia. Recuerdo mucho que una prima me dijo, yo no te decía nada, porque uno, mi mamá me lo prohibió, o sea, mi tía, y dos, porque les daba tal vez angustia que me llenara de miedo. Eh, pero en mi caso yo sí esperaba que me dieran como más detalles para no llegar como tan inexperta y siento que a mí tener más información me ayuda mucho como a depurar que si tomo, que no tomo y poder como focalizarme en lo que iba a pasar. Entonces ese desconocimiento pues genera también angustia y, y pues llegar a ese momento fue muy choqueante para mí en ese primer embarazo. En el segundo embarazo fue diferente porque ya sabía la importancia de la experiencia, pero ya sabía lo que iba a pasar y lo tomé muy tranquila, o sea, ya sabía que era ese día, que ese día Jerónimo iba a nacer, sabía que me iba a duchar por última vez con él, o sea, sabía que eran las últimas veces de ese embarazo, entonces me dediqué a disfrutarlo y no me angustié tanto. Claro, ya el momento donde ya fue pucha, literal, ya van a nacer porque los dos embarazos fueron por parto natural, fue pues de autocontrol, pero igual no deja de ser difícil, pues estás dando a luz, o sea, es como, wow. Ya para finalizar, mi cielo, parto con esta pregunta. Estuvo bueno, estuvo bueno. ¿Qué consejo le darías aquí a las personas que nos están viendo, Ajá. que están en este proceso en etapa de embarazo o que sueñan con ser mamás?
Wow. Para aquellas que están en esta etapa del embarazo, independientemente de en qué trimestre, siento que uno, hay que disfrutarlo. No vas a volver a estar embarazada del mismo bebé en algún momento de tu vida. O sea, es ese bebé y tú siendo uno por 9 meses, 8 meses, bueno, el tiempo que sea, pero no vas a volver a repetir ninguna etapa con él o con ella. Entonces siento que independiente, yo sé que es difícil, pero independientemente de la situación emocional, económica, social o lo que sea que estés viviendo, ese momento es tuyo y del bebé. Así que disfrútalo, disfrútalo, come lo que quieras, habla con él o con ella todo el tiempo. En serio, la comunicación es tan importante. Entonces hay que hablarle todo el tiempo. Tú me vas a ayudar en el parto, sea por cesárea, sea parto natural, lo que sea. Es empezar a conectar con el bebé porque en serio, eh, es importante y estás construyendo tu vida, o sea, tu nuevo nacer como mujer con ese bebé. Entonces, mi principal consejo es disfrutar. Que si quieres llorar todo el tiempo, llora todo el tiempo, pero que eso no te impida disfrutar lo que está pasando contigo. Entonces, ese es mi mayor consejo para aquellas que están como en ese proceso. Pregunten todo lo que quieran sin pena. O sea, yo siento que a veces pasa mucho eso y es que por pena o lo que sea, no preguntamos a profundidad qué es lo que va a pasar, cómo pasa, qué sentiste. Si a ti te gusta tener como toda esa información porque sientes que te ayuda, pregunta sin miedo, sin pena. Tu mamá es tu mayor referencia. Hermanas, si tienes, tías, si tienes, amigas, si tienes, que hayan vivido claramente por esa etapa, porque seguramente también te van a apoyar en lo que estás sintiendo. Bueno, y ese es otro tema importante, no minimizar lo que sentimos. Si queremos hacer una super fiesta, revelación de sexo o un baby shower y que en el baby shower haya una torta de chocolate porque queremos y lo deseamos, hablemos, digámoslo. Nuestra pareja no es adivina, nuestros amigos y o familiares tampoco, entonces siento que es importante como decir qué es eso que queremos, qué es eso que soñamos, porque, repito, no vas a volver a vivir esa experiencia con ese bebé. Entonces, hablar es muy importante, no guardarnos las cosas. Si algo nos hace sentir mal, decir. Y para aquellas mujeres que sueñan con ser mamás y que tal vez están como en ese proceso de búsqueda, que puede pasar, o simplemente lo anhelan en algún momento de la vida, voy a decir algo que puede sonar controversial, pero siento que en muchos casos ningún momento es el perfecto o es el que soñamos, porque a veces siento que se anhela el ser mamá, pero hay muchas cosas pasando alrededor que podemos decir, no, no es el momento. Y siguen pasando los años y luego siguen pasando los años y nunca va a llegar ese momento. Y lo digo porque es muy importante resaltar la edad en la que tienes hijos. Y lo menciono muy específicamente porque es importante a nivel físico saber en qué momento nuestro cuerpo pues es mucho más óptimo para tener hijos o no. En todo este proceso de planeación claramente van a tener la oportunidad de hablar con sus doctores, con sus ginecólogos, de poder empezar a tomar vitaminas mucho antes de quedar en embarazo. Todas estas situaciones les van a ayudar muchísimo a fortalecer uñas, a fortalecer cabello, a fortalecer piel, bueno, y un montón de cosas cuando planeamos tener un bebé. Así que eso es maravilloso. Disfrútenlo también, háblenlo mucho con su pareja, que los dos estén de acuerdo claramente. He escuchado incluso historias de parejas que estuvieron de acuerdo en la búsqueda del bebé, pero luego cuando ya la mamá queda en embarazo, la pareja cambia por alguna razón. Tal vez hay un choque ahí también emocional, no lo sé. Vamos a escuchar esta versión de padres en el otro video que vamos a hacer con Nico y donde lo voy a entrevistar. Pero si desde el primer momento se planeó y luego no continuó tal vez como lo estabas esperando,
que eso no te limite a disfrutar tu embarazo, porque tú sí lo querías. Entonces, es eso. Siento que aplica el consejo para las dos, disfrutarlo, hablarlo, amarse a sí misma, abrazarse. En serio que las entiendo tanto. Desde incluso los dos frentes, porque con Jero en algún momento pues lo planeamos. Entonces sí, es eso. Espero con todo mi corazón que mi experiencia de alguna manera las ayude a sentir que es normal pensar esas situaciones o experimentar eso que están viviendo. Bueno, y esto fue todo por el capítulo de hoy. No olviden suscribirse, darle me gusta a este video y dejen en los comentarios cuál fue su parte favorita aquí de la experiencia de esta mujer en sus embarazos o con qué se sintieron identificadas. O incluso si tienen preguntas en relación a los dos embarazos. En el próximo video voy a entrevistar a Nico para que hablemos de su experiencia, incluso en los dos embarazos. No se lo pierdan. Chao.